Hola, hola, buenas tardes a todos los amigos, bienvenidos a nuestro espacio de conversación Hablemos de Tarapacá. Un espacio destinado a conversar de nuestra región, conversar de nuestra ciudad y de analizar las problemáticas que nos aquejan y intentar buscar alguna solución. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado Felipe Hübner. Hola Felipe, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Hola Rodrigo, un gusto estar en tu programa. Para mí es un honor estar en este streaming, ¿cierto? Que va a salir por YouTube y quizás por otros también medios. Aprovechando también de conversar y de difundir ideas que yo creo que son importantes y de interés para la ciudadanía en el contexto del encierro, porque estamos, ¿cierto? Los dos aquí a distancia, conectados, conversando en la forma también de estar con los amigos, de estar con la familia porque hay que hacer un llamado a cuidarse. La pandemia está muy lejos de haber sido superada. Tuvimos recientemente casi 9.000 casos, así que, o Así más de es. 9.000 casos, entonces tenemos que cuidarnos. Pero para mí un verdadero honor estar aquí contigo, Rodrigo, en tu programa y feliz de poder participar y de conversar de los temas que preocupan a la ciudadanía. Sí, así es. Y bueno, y dentro de los temas, bueno, tú eres abogado, eres profesor de Derecho, tienes tremendas competencias en tu área, y justamente hay un tema bastante contingente que nos afecta directamente a nosotros como región, y es la promulgación de la nueva ley de migraciones. Y bueno, sabemos que el tema de la inmigración, sobre todo, es un tema preocupante para nosotros como región. Tenemos altos índices de inmigrantes y no todos están en las mejores condiciones viviendo en nuestra región. Además, han aumentado los índices de delincuencia, hemos tenido también algunos tipos de, 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 de situaciones que antes no teníamos en el tema delincuente. Y además tenemos una gran cantidad de contagiados producto del hacinamiento en el que se encuentran muchos de ellos. Entonces, desde tu área, ¿cuáles son las novedades que trae esta ley o qué diferencia hay con la antigua ley de migraciones que teníamos acá en Chile? Oye, es un gran tema, efectivamente fue la noticia del fin de semana porque vino el presidente Piñera a promulgar esta nueva ley de migraciones al monumento ahí del marinero desconocido. Y mira, yo te diría que la gran novedad es que luego de 45 años, porque nuestra ley de extranjería databa de 1975 y más de 8 años de tramitación en el Congreso, nosotros finalmente tenemos una nueva ley de migraciones que permite tener y contar con una institucionalidad del siglo XXI, una institucionalidad que es suficientemente flexible para ojalá hacernos cargo del fenómeno migratorio, porque ojo que nosotros hemos tenido flujos crecientes de migración tanto a nivel global como en nuestro país. Nosotros no hemos sido ajenos a ese fenómeno. Y la ley de 1975 que nosotros teníamos hasta ahora era una ley que se dictó en el contexto de un país en el que habían 85.000 extranjeros o migrantes viviendo en nuestro país. Pero para que tú te hagas una idea, Rodrigo, de por qué se requería de una necesaria actualización, es porque fue incrementándose de forma exponencial el número de extranjeros. Mira, el Así es. 2006 habían 154.000 migrantes en nuestro país. Luego, en el 2015, o sea, si comparamos 2006 con 1975, no parece ser una diferencia tan grande, ¿cierto? Ujú. 85.000 pasamos a 154.000. Pero luego, el 2015 subió a 465.000 y con posterioridad el año 2017 a 966.000, o sea, en muy poco tiempo, ¿cierto? Es una curva ascendente, tú que eres ingeniero nos lo puedes explicar mucho mejor que yo, y finalmente en la última medición de diciembre del año 2019 teníamos 1.492.000 extranjeros viviendo en nuestro país, que es el equivalente a aproximadamente un 8% de la población. En nuestra región se acerca a casi un 20% de la población. Así es. Y eso significa que hay desafíos permanentes que antes no existían cuando se dictó esta ley. No sé cómo lo ves tú desde la perspectiva de un ingeniero, desde la perspectiva de un concejal, ¿cierto? Desde la perspectiva de lo que es la ciudad. Bueno, lamentablemente yo veo que el aumento indiscriminado de migrantes en nuestra ciudad, bueno, en la región en general, vemos el caso de Colchane, pero
pero yo que voy a candidato a concejal por Iquique veo que en Iquique también es un gran problema. Tenemos espacios públicos que han sido usurpados por migrantes, ya que no tienen las condiciones o los recursos para poder pernoctar en otro lugar que no sean lugares públicos. Eh, La Plaza Brasil, por ejemplo, la ¿cierto? Plaza Brasil, claro, la Costanera, también la plaza que queda por ahí cerca del Colegio Inglés, también hay algunas personas. También suelen alojar en lugares donde hay juegos infantiles y alojan bajo, en la península, por ejemplo, en otros sectores. Por lo tanto, Claro. no solamente usurpan espacios públicos, sino que también lugares de esparcimiento para niños. Y claro, es un tema preocupante. Las condiciones sanitarias tampoco son las adecuadas. Tú pasas por Plaza Brasil y ves en la esquina residuos biológicos en botellas y en bolsas ahí, y los niños jugando la pelota al lado, niños menores de edad acercándose a tomar las botellas. Entonces, las condiciones no son las adecuadas. Tenemos una falta de infraestructura, tenemos faltas de recursos y también tenemos a veces también falta de iniciativas. Iniciativas que a veces no se proponen y soluciones que a veces podrían ser simples, sin mayores recursos, pero la verdad es que pareciera ser un tema que a nadie le importa. Todos reclaman, pero nadie hace nada. Es ahí donde nosotros tenemos que Pero tomar el toro por las astas. en ese sentido, Rodrigo, yo creo que esta ley es una buena noticia. Hay distintos analistas, algunos dicen que les gustaría que hubiese tenido una u otra cosa, pero la verdad es que sumando y restando es una gran noticia y esto sí es algo que nos permite hacer algo al respecto, como tú decías, y en concreto es algo que permite tener una migración regular, ordenada y segura. ¿Por qué? Porque si es que tenemos una migración ordenada, los beneficiados no solamente vamos a ser todos los chilenos, sino que también los propios migrantes. La situación humanitaria en la que se encuentran los migrantes producto del ingreso por vías no habilitadas, por estos, los denominados ingresos clandestinos, que hay 32 ingresos no habilitados de extranjeros en la región, que es la misma edad que yo tengo, 32 años, así que por eso que es fácil acordarse. La verdad es que las condiciones por las que cruzan son realmente dramáticas. Uno ve niños, ¿cierto?, que cruzan, incluso han habido extranjeros que han muerto y han sido Exactamente. titulares en las últimas semanas. Entonces, el tener una migración segura, ordenada y regular es algo que no solamente beneficia a los chilenos y a nosotros en la región, sino que también a los propios migrantes. ¿Puedo comentarte un poco de algunas de las cosas que tiene la ley, Rodrigo? Por supuesto, eso es lo que nos interesa, ver cuáles son los aportes que trae la nueva ley y de qué manera podríamos relacionarnos con la realidad nuestra aquí dentro de la región. Mira, eso es una gran pregunta y yo te diría que la respuesta tiene que ver con que se empieza a generar una cierta descentralización migratoria, porque hoy día existía un departamento de extranjería que estaba ahí en Santiago, en el centro de Santiago, y que se relacionaba con las regiones a través de las gobernaciones, pero no existía una institucionalidad con una presencia regional importante. Y con la nueva ley se crea el Servicio Nacional de Migraciones, que va a reemplazar totalmente a lo que es este Departamento de Extranjería. Va a tener una estructura distinta con oficinas y servicios regionales y con una capacidad suficiente para la ejecución de políticas públicas migratorias, no solamente en cuanto a recursos humanos, sino que también en cuanto a dinero, ¿cierto? Eso va acompañado de la creación de un Consejo de Política Migratoria, un consejo que está integrado por varios ministros, por el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Hacienda, que lo que busca, bueno, y una serie de otros ministros de Justicia, etcétera, etcétera, que lo que buscan es estar abocados de forma permanente a proponer y actualizar políticas públicas relacionadas con el tema de la migración, porque lo que no queremos es que pase lo mismo que ocurría hasta ahora, que hubo que esperar 45 años y 8 años en el Congreso para poder tener una nueva ley. Y además va a haber una política nacional de migración y extranjería que va a emanar del presidente en función de lo que son los lineamientos del mismo proyecto de ley, porque nosotros como chilenos tenemos que poder decidir cuándo alguien es bienvenido y cuándo no. Y nosotros creo que siempre hemos sido consistentes, y aquí yo me tinco que pensamos igual, Rodrigo, ahí tú confírmame, Así que es es. que son todos bienvenidos en nuestro país en la medida en que vengan a aportar, ¿cierto? Así es. Bueno, todos son libres de poder viajar y de ir a otro país. Hay que recordar también que nuestra región es una región
que nació y creció y se forjó con fuerzas inmigrantes. Tu familia, por ejemplo. Eh, Sí, efectivamente, mira, pero yo siempre digo que hay una diferencia, porque mi familia, que era de inmigrantes italianos, que se instaló en Iquique hace ya un buen tiempo, por supuesto que fueron recibidos con los brazos abiertos, y yo estoy muy agradecido de mi familia también, ahora somos todos chilenos ya hace un par de generaciones, pero todavía tenemos la nacionalidad italiana, y estamos muy agradecidos del país, pero nosotros entramos por la puerta, mi familia, y no por la ventana. Y exactamente. vinimos a aportar y cumplimos con los requisitos de visa y los requisitos consulares que en su momento exigía el país. Y por tanto, yo creo que nosotros como chilenos tenemos el derecho de determinar, oye, cuáles son los requisitos que nosotros vamos a exigir. Y de esa forma, no solamente proteger nuestras fronteras, sino que también proteger a los propios migrantes. Sí, bueno, la, la idea siempre es que todas las personas que vengan vengan a aportar, pero eh, cuando, como mencionas tú, si esta ley viene a regular un poco, a ordenar el cuento dentro de la casa, por decirlo de alguna manera, y permite regularizar la situación de las personas migrantes, inmigrantes, eh, de alguna u otra manera va a aportar a la región porque hay mucha mano de obra extranjera, pero no toda la mano de obra está legalmente, ¿cómo decirlo?, formalizada. Por ende, la calidad de los trabajos a los cuales pueden acceder no es la mejor. Por ejemplo, en el área pesquera, en el área minera, en el área industrial, se requiere cierta formalidad de la ciudadanía de las personas. Por ende, ciertos ciudadanos inmigrantes no pueden optar a ese tipo de trabajos, tal vez con una mejor remuneración, puesto que no han regularizado su situación migratoria. En el área minera, por ejemplo, que tú eres experto en temas mineros, ¿cierto? Exactamente, en la minería es muy, muy, muy regulado. Los estándares son tremendamente estrictos respecto a ello. Las empresas son auditadas para ver el tema de la contratación de todos sus trabajadores, uno por uno, empresa por empresa. Se debe acreditar cada una de las personas que ingresan a una faena minera. Por ende, no cabe lugar a una persona que no tenga sus papeles al día, puesto que no se le va a permitir el ingreso. Y desde ese punto de vista, obviamente que estas personas inmigrantes que vienen buscando una mejor calidad de vida, eh, así como en Estados Unidos el sueño americano, acá es el sueño chileno, Claro. no pueden optar a mejores remuneraciones, puesto que no cuentan con sus visas, con su permiso, con su nacionalización o con su visa de trabajo que debieran tener. Entonces, cuando no logran concretar esa formalidad en su situación de ciudadanía o su situación migratoria, ocurre esto, que pueden optar a trabajos mucho más informales, con menos recursos económicos o con un ingreso inferior. eh, y eso implica también que tengan que recurrir a juntarse con otras familias para poder arrendar en común a lo mejor una habitación, un lugar donde vivir, y comienzan los hacinamientos, comienzan los problemas, qué sé yo, y ahí es donde de una u otra manera, directa o indirectamente, esta ley sí nos va a beneficiar, sobre todo en ese punto. No, nos va a beneficiar de todas maneras. Y ahí con respecto a ese punto que tú estás mencionando, que yo creo que es un punto muy importante y que nos preocupa a todos en la región, yo creo que hay una buena noticia de la nueva ley es que tiene una norma para evitar lo que se denominaba el turismo laboral. ¿Qué significa eso? Que antes de la nueva ley, con esta ley antigua de 1975, los extranjeros podían ingresar como turistas a nuestro país, y lo hacían con la intención de cambiar su estatus migratorio una vez que habían ingresado a nuestro país, y buscaban trabajo, buscaban pega en Chile, sin cumplir con los requisitos para ello. Y así se daban todas las situaciones que tú mismo estabas planteando, Rodrigo. O sea, ingresaban y no tenían RUT, por ejemplo, y el hecho de no tener un RUT, de no tener una cédula de identidad, les impedía un proceso de selección en distintos trabajos que fuera suficientemente serio. En cambio, ahora, al solicitar la visa consular, el extranjero se insera desde el día uno cuáles son las razones, cuáles son los motivos por los cuales desea entrar al país, y habiendo entrado se le va a dar un RUT desde el día uno. Entonces, ¿eso qué significa? Que se le facilita hasta cierto punto lo que es la búsqueda de trabajo,
pero aquellos que querían, que decían entrar como turistas, pero en realidad lo querían hacer para buscar pega, es algo que no va a estar permitido, que es algo similar a lo que pasaba con lo que era el turismo sanitario, estas personas que querían venir, ¿cierto?, a vacunarse solamente y luego volverse a su país. Y ojo que nosotros teníamos también procesos migratorios que eran muy largos, muy burocráticos, y eso derivaba en una irregularidad que yo creo que era innecesaria. Habían procesos migratorios que hacían que fueran tan largos y tan burocráticos que hacían que muchos extranjeros quedaran en una situación migratoria irregular, con cédulas de identidad vencidas en relación con lo que estábamos conversando ahora, y esto se agiliza en la nueva ley, el proceso migratorio, que facilita que aquellos que cumplen con los plazos legales, que cumplen con los requisitos, mantengan esa situación de migración legal y la vigencia de su carnet. ¿Por qué te digo todo esto, Rodrigo? Porque muchas veces estas leyes son interpretadas como procesos o como políticas públicas que lo que buscan es restringir toda la inmigración y beneficiar solamente a los chilenos. Y yo creo que esto es un fenómeno que es un poco más complejo, porque por un lado se beneficia efectivamente a los chilenos y nosotros no vamos a dejar ingresar a todos los que ingresen por paso no habilitado, y en esto yo soy muy claro, inmigrante ilegal o que ingresó por paso no habilitado, que sea capturado, inmigrante ilegal expulsado, así de simple. Pero aquellos que cumplan con los requisitos, que ingresen por los pasos habilitados, que cumplan con los requisitos consulares y de visa, son muy bienvenidos. Y como tú bien decías, hay grandes profesionales que nosotros necesitamos, Claro. como país, así que hay que darle la bienvenida con los brazos abiertos. Sí, una consulta, Felipe. Esta ley o la regularización de la situación migratoria de estas personas, ¿comienza de aquí en adelante o se toma hacia atrás? ¿O cuál es el periodo que toma la ley para poder regularizar la situación de estas personas? Mira, las leyes en general cumplen y se hacen efectivas hacia el futuro, ¿ya? Y cumplen su rol desde el momento en que son publicadas en el diario oficial. Tienen que ser promulgadas, que es el evento, ¿cierto?, que tuvo lugar en el Marinero Desconocido, y luego tienen que ser publicadas y empiezan a generar su efecto luego de la publicación. Ahora, esta actual ley tiene una disposición a propósito de lo que es la regularización de los migrantes que ya están establecidos en Chile, y lo que dice es que los migrantes que se encuentren en alguna situación de irregularidad, que hubiesen ingresado por un paso habilitado antes del día 18 de marzo del 2020, pueden regularizar su situación en la medida Perfecto. en que hayan ingresado de forma legal a nuestro país. Pero los que ingresaron por pasos no habilitados, es decir, ingresaron de forma clandestina, no se admite regularización. Lo único que se autoriza es para salir del país sin que sean sancionados, debiendo cumplir con todos los requisitos y las exigencias legales para poder reingresar a nuestro país como turistas, o para poder reingresar a nuestro país a través de visas consulares, y todo esto sin excepción alguna, porque como tú bien decías al momento en que iniciamos esta conversación, lo que se busca aquí es ordenar la casa. Entonces hay una diferencia, ¿cierto?, en lo que son los distintos tipos de migrantes. Ahora, ojo que también hay algunas protecciones complementarias especiales para los extranjeros que se les puede otorgar una cierta calidad de refugiados, ¿cierto? O porque se entiende que existen una calidad, que se encuentran en nuestro país en una calidad de refugiados, y ellos van a poder acceder a ciertos beneficios, pero ojo, que no pueden acceder a este beneficio los extranjeros que han sido condenados por crimen o simple delito, sea en Chile o en el extranjero. ¿Qué significa eso? Que es muy distinto, ¿cierto?, de ahora en adelante ingresar a nuestro país si es que usted viene a aportar, viene a buscar trabajo, que si es que usted viene porque fue condenado por delitos en su país, o aún peor, si es que fue condenado por delitos en nuestro país, fue expulsado y luego está tratando de ingresar de nuevo, porque si no, esto puede configurarse como un peligro para la seguridad de nuestro país, Rodrigo. No sé cómo lo ves tú, ¿qué opinas? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo, porque si eso no fuese así, esto sería una puerta giratoria, que sale por un lado y entra por el otro para poder regularizar su situación, y la verdad es que sería un chiste. Entonces, me parece que está bien pensada desde ese punto de vista. Pero, Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo. Me gusta la metáfora, la analogía de la puerta giratoria de la frontera, en el fondo, ¿cierto? exactamente, Ahora, yo tengo aquí una prevención también que creo que es importante hacer. Si bien esta ley es muy positiva y va a permitir regularizar los procesos migratorios, ojo que nosotros podemos tener procedimientos administrativos sancionatorios y de expulsión
que sean más expeditos, con más tecnología, pero no vamos a solucionar el problema de fondo si es que nosotros no resguardamos de forma adecuada nuestra frontera. Y es por eso que yo creo que en la Constitución, aquellos que salgan elegidos constituyentes, van a tener que proponer que las Fuerzas Armadas, y esto está regulado en el artículo 101 y siguientes de nuestra Constitución, no solamente estén abocadas a lo que es la seguridad nacional, o sigan abocadas a la seguridad nacional, pero que también consideren uno de los elementos de la seguridad nacional que tiene que ver con la protección de las fronteras de nuestro país, porque yo imagino que tú has visto, Rodrigo, todos estos vuelos que buscan expulsar inmigrantes ilegales que pasaron por pasos no habilitados, pero por más vuelos que tengamos, si es que siguen ingresando millones de personas por nuestra frontera sin que exista control alguno, el problema no va a ser solucionado en el largo plazo. Entonces yo creo que es clave solucionarlo. Eso desde una perspectiva constitucional. Yo no sé cómo lo ves tú, Rodrigo, desde una perspectiva municipal, que también tienen un compromiso clave, ¿cierto? Y una preocupación con lo que es el problema de la migración, ¿cierto? Sí, la verdad es que desde el punto de vista municipal hay un tema a veces de voluntad para poder hacer ciertas cosas y por eso el consejo es quien determina o quien de alguna manera decide o ayuda aporta en la decisión de qué recursos van para qué parte y qué recursos van para otro lado. Si no consideramos esto como una prioridad o como una necesidad real, obviamente la cantidad de recursos que se van a destinar van a ser insuficientes. Necesitamos una infraestructura adecuada para recibir a la gente, necesitamos diferentes tipos de cosas. Si esta ley viene a inyectar recursos, como lo dijiste al inicio de nuestra conversación, esos recursos podrían ser útiles para que los municipios pudiesen administrar esos dineros de alguna manera, a través del gobierno regional, a través de la municipalidad, no sé, pero de alguna manera esos recursos adicionales podrían ayudar a mejorar esto. Ahora, desde el punto de vista, bueno, y este es otro tema que también da para mucho, pero hemos visto también que la cantidad de inmigrantes en nuestra ciudad ha colapsado los sistemas de salud, que ya estaban colapsados desde antes. Hemos visto reclamos de gente diciendo, oye, atienden puros extranjeros y a nosotros no nos atienden. Entonces, se generan conflictos también por ello. Yo creo que en Iquique, por ejemplo, Perdona que te interrumpa, ¿sí? solamente una anécdota, que yo llevé a una señora a vacunarse el otro día, una señora que yo conozco, una amiga, y mientras esperaba, porque ella tenía que esperar ahí mientras luego de la dosis para ver si tenía efecto secundario, había un señor que estaba reclamando fuera del consultorio, esto era en el consultorio sur, porque él decía que había visto cómo habían ingresado muchísimos extranjeros a ser atendidos y él llevaba esperando horas y nadie le daba bola, nadie lo pescaba, estaba ahí tirado, ¿cierto? Esperando. Entonces, yo creo que y es un punto Así muy es. interesante que tú planteas, que es que los derechos sociales, ¿cierto? La vivienda, la salud, la educación y una serie de otras cosas, están fuertemente vinculados al tema de la migración, porque a los chilenos les preocupa que esos beneficios vayan a ser entregados de forma adecuada primero a los chilenos y luego a los extranjeros. No sé qué opinas tú desde esa perspectiva. Yo creo que desde el punto de vista salud, el CEFAM Sur quedó corto con la cantidad de gente que vive en el sector sur de Iquique, ya que la ciudad ha crecido, se ha extendido hacia el sur, y está creciendo hacia arriba y no hacia los lados. Me refiero a que hay una densidad demográfica mucho mayor en el sector sur que en el resto de Iquique. Eh, por ende, yo creo que se hace necesario un CEFAM adicional en el sector de Bajomoye o por ahí, porque la verdad hay un sector que requiere de descongestionar un poco los CEFAM que tenemos, ayudaría mucho. Y eso sumado también a las mejoras en la infraestructura de salud de Alto Hospicio, por ejemplo, también van a ayudar a descongestionar bastante nuestro hospital, nuestro CEFAM, y de una u otra manera va a beneficiar también a los ciudadanos normales. Pero si nosotros no nos preocupamos solamente de la infraestructura, sino que de los insumos y de los profesionales que se requiere para ello, lamentablemente vamos a quedar cortos en el tema de salud. Y el tema de la inmigración nos vino a decir, oye, date cuenta que lo que tenemos es insuficiente para la población y ahora quedamos colapsados. Eso por lo menos desde el punto de vista salud y desde el punto de vista vivienda, bueno,
el municipio, bueno, Iquique no es solamente ahí no llega solamente hasta Bajo Molle, tenemos más al sur, saliendo las playas, qué sé yo, las caletas, que también pertenecen a la comuna de Iquique. Eh, hay terrenos que han sido construidos, etcétera. Pero si no se hace un buen estudio geográfico, de la calidad del suelo, Iquique no tiene un plan de gestión de riesgo de desastre, por ejemplo, que sea formal. Las autoridades, cuando organizan estos tipos de simulacros, se preocupan de entre ellos organizar el tema, pero tampoco toman el parecer ni de las juntas de vecinos, ni de las villas, nada. Y tenemos también sectores donde se han acumulado los inmigrantes, en el sector norte de Iquique, por ejemplo, donde vive una mayor cantidad de inmigrantes que en otros sectores, y a veces es difícil poder entregar la información, llegar a ellos y poder evacuarlos de manera óptima. Entonces la municipalidad tiene una misión importante ahí de coordinar con, eh, con los territoriales, con las autoridades y también con las juntas de vecinos y las villas, los condominios, etcétera. Oye, ojo a propósito de este tema, que yo creo que es muy interesante y que no se extiende solamente a la salud, sino que se extiende al resto de los derechos sociales, a la educación, a la vivienda, etcétera, etcétera, los beneficios que se reciben por parte de las personas del Estado. En la nueva ley lo que hay es una igualdad de condiciones en materia tanto de derechos laborales como acceso a beneficios del Estado por parte de los migrantes. Es algo que hoy día también existe y es por eso que es tan importante regular bien la migración, porque una vez que los migrantes ya están en nuestro país, ellos tienen acceso a la salud en iguales condiciones a los nacionales, Exactamente. tienen acceso a la educación preescolar, básica y media, independientemente de su situación migratoria, tienen acceso a la vivienda, para eso se les exige un poquito más, se les exige residencia definitiva. Así que es por lo mismo que nosotros tenemos que tener cuidado con cómo regulamos los flujos migratorios. Una de las cosas que tiene la ley, eso sí, que a mí me parece positiva, es que se rechaza el turismo de los bonos. ¿Qué significa eso? Estos bonos nuevos que acaban de ser aprobados por el gobierno, el bono clase media, por ejemplo, que son de 500, 750 mil pesos, se exige que para que un extranjero pueda acceder a ellos se requiere de 24 meses de residencia para poder obtener esas prestaciones y esos beneficios de parte del Estado, porque se entiende que lo que queremos evitar es que venga una persona a Chile por el fin de semana, pida el bono de clase media, lo cobre y luego se vuelva a su país y le haya salido gratis el pasaje Exactamente. y además se lleve la plata. Entonces eso yo creo que es una buena medida, pero ojo que tenemos que controlar nuestra frontera y ojo que esto es una reflexión. En el cumplimiento de nuestra política migratoria es el Estado y nosotros, a través del Estado, los que determinamos quién ingresa al país. Y eso es algo absolutamente legítimo y nosotros vamos a establecer cuáles son las visas que nosotros vamos a pedir y vamos a ver cuáles son las causales por las cuales nosotros queremos aceptar a unas u otras personas. Oye, Felipe, y desde el punto de vista constitucional, ¿cómo, por ejemplo, la redacción de la nueva constitución podría de alguna manera complementar esta ley o qué repercusiones podría tener para nuestra ciudad, para nuestra región o inclusive para nuestro país el tema de la migración? ¿Cómo podríamos considerar dentro de la constitución el tema migratorio para que complemente esta ley y no sea un obstáculo para su cumplimiento? Mira, yo creo que uno de los temas clave tiene que ver con lo que comentábamos antes, que es el rol de las Fuerzas Armadas en la protección de la frontera. Porque es algo que hoy día no existe, es algo que se intentó hacer a través del decreto 265, que buscaba la colaboración de las Fuerzas Armadas en la protección de la frontera, pero lamentablemente, producto de la forma en la que está redactada la Constitución hoy día, la Contraloría tomó razón del decreto con alcances, lo que significa que se lo permite, pero se lo permite hasta por ahí nomás, en términos coloquiales. ¿Eso qué significa? Que las Fuerzas Armadas pueden colaborar, pero pueden colaborar en materia logística, pueden llevar camiones a la frontera, llevar a los carabineros, pero no pueden protegerla de forma adecuada como correspondería. Y dado que estamos frente a una verdadera a un verdadero flujo migratorio descontrolado del que no pueden hacerse cargo los carabineros y la PDI, creo que es clave el hecho de entregarle esa herramienta a la Fuerza Armada o derechamente crear una guardia fronteriza. Ojo que a nivel comparado, en España, en Estados Unidos, en Canadá, existe una policía especial, que es una policía de fronteras que se dedica al resguardo de la frontera. ¿Por qué? Porque nosotros podemos expulsar
administrativamente a 100 extranjeros que ingresaron ilegalmente o que fueron condenados por cometer delitos en nuestro país, pero si ingresan 1000 ese mismo día, oye, no estamos solucionando ningún problema, sino que todo lo contrario, damos un paso adelante y dos atrás. Entonces, creo que ese cambio constitucional es clave, Rodrigo. No, me parece que sí. Bueno, el tema constitucional es un tema delicado, es un tema importante, y de alguna manera las nuevas leyes que se han estado promulgando tienen que tener coherencia con la nueva constitución. O sea, no podemos tener una constitución que venga de alguna manera a decir ya todo lo que hicimos no sirve y vamos a tener que modificar todas las leyes. Entonces, ahí la Constitución viene a jugar un papel importante para complementar nuestra legislación y que sea una herramienta de apoyo y de ayuda para, para que esto funcione como corresponde y no sea un circo, no se transforme en un circo. Completamente de acuerdo contigo, Rodrigo. Además que tiene que haber una coherencia regulatoria, legislativa, entre lo que son los distintos cuerpos normativos. Y existe, ¿cierto?, la Constitución, existe una pirámide normativa, como le decía Pilsen, en donde están la Constitución, luego hay leyes de rangos especiales, ¿cierto? Están las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, finalmente tenemos las leyes simples y después de eso los decretos, las resoluciones, los actos administrativos de distinta naturaleza. Entre ellos tiene que existir una cierta coherencia, porque de otro modo no vamos a lograr solucionar los problemas. Las adecuadas políticas públicas se dan con una consistencia y coherencia entre lo que son los distintos marcos regulatorios y para eso el trabajo en equipo es clave y por eso yo te agradezco mucho la invitación a tu programa, porque es este tipo de instancias, ¿cierto?, las que dan lugar a esas colaboraciones para efectos de un mejor diseño y luego implementación de esas políticas públicas. Así es, pues Felipe. Y bueno, hemos pasado desde la ley a la constitución, a las problemáticas regionales, la problemática de la ciudad, las posibles soluciones, las buenas noticias que nos trae esta nueva ley. Obviamente siempre estos cuerpos legales pueden ser mejorables, modificables, pero ya marca un antes y un después en nuestra situación migratoria dentro del país, y tiene una gran repercusión en nuestra región, en toda la región, sobre todo en nuestra ciudad, nuestro querido Iquique. Eh, Ojalá que esto nos ayude a poder limpiar un poco nuestra ciudad, eh, a ordenar la situación migratoria de estas personas, que estas personas puedan acceder a mejores condiciones de vida, mejores condiciones de salud, etcétera. Y bueno, ahí la municipalidad va a tener que ponerse las pilas y idear la mejor forma de ocupar los recursos de manera eficiente, y ahí es ahí donde nosotros vamos a hincar el diente también para solucionar este problema y dar una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos, independiente que sean o no iquiqueños. Oye, yo estoy seguro que tú ahí en el Consejo, Rodrigo, vas a hacer una pega increíble para efecto de solucionar este problema, que yo creo que además es un problema que para la mayor parte de las personas que vivimos en Iquique y en la región de Tarapacá, sabemos que es una de las prioridades. Yo hice una consulta ciudadana en la que participaron 20.000 personas y el resultado de esa encuesta fue que la prioridad número uno de las personas tenía que ver con la inmigración ilegal, porque lo vinculan a una serie de problemas del día a día, lo vinculan al problema de la seguridad, lo vinculan al problema de la vivienda, el problema de la salud, etcétera, etcétera. Entonces es algo que es muy importante y de lo que nos tenemos que hacer cargo a todo nivel. Así que de verdad, Rodrigo, muy, muy agradecido por la invitación a tu programa. Muchas gracias, Felipe. Y como dato adicional, bueno, el índice de victimización aumentó en más de un 30 y algo por ciento respecto al año anterior, y es un tema que coincidió con el ingreso masivo de inmigrantes a Chile, o sea, a Chile en general, no solamente en Iquique. Iquique es una de las ciudades con el índice de victimización más alto de Chile. Y ahí hay un tema también de seguridad pública que debemos abordar y que es una derivada del problema de la inmigración. Eh, no tenemos nada contra los inmigrantes, todo lo contrario, pero también tenemos que entender que de repente la necesidad tiene cara de hereje, y muchos de ellos que no tienen recursos para poder alimentar a sus familias porque no vienen solos, muchos vienen con niños, con sus esposas, qué sé yo, tienen que cometer actos reñidos con la moral o con la ética para poder subsistir y poder darle un mejor pasar a su familia.
y en eso ahí el tema de la seguridad pública es importante, es un tema que no deja de ser. Así es que, Oye, Felipe, completamente de acuerdo, no solamente el índice de victimización subió, sino que además el número de delitos violentos que acaecen en nuestra región al año es de 13.000. ¿Eso qué significa? Significa 13.000 personas que sufrieron lesiones graves, que sufrieron un robo con violencia o con intimidación, homicidios, violaciones, o sea, delitos muy graves que tienen lugar en nuestra región. Y creo que la seguridad es otro tema que yo creo que es bastante transversal y que le preocupa a todo el mundo, desde el interior, ¿cierto?, hasta las caletas, pasando por Iquique, en Alto Hospicio. Así que, ojo que sí, yo creo que da para mucho. No sé si es que podemos conversar del tema de la seguridad, que es un tema también muy importante, en un próximo programa. así es, yo creo que ya tenemos el tema de la salud, tenemos el tema de la seguridad, tenemos el tema de la vivienda, hay hartos temas que podemos tocar que son temas álgidos dentro de nuestra ciudadanía. Así es que tenemos tema para rato. Yo creo que tenemos harto para conversar. Podemos invitar a algunas personas también que nos puedan aportar con su visión del tema. Así es que bueno, Felipe, te agradezco que hayas participado conmigo en este espacio de conversación. Hablemos de Tarapacá. Todos amamos nuestra región, por ende el nombre yo creo que es el adecuado. Conversamos de nuestra región, de nuestras problemáticas, de las posibles soluciones y de cómo podemos aportar a ello como ciudadanos. Eh, y bueno, agradecido de tu presencia, de tus conocimientos, de tu tremendo aporte profesional. Así es que gracias por ello. Oye, no, muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Te felicito por la iniciativa, por tu liderazgo a la hora de organizar este programa. Yo una reflexión, yo creo que el nombre es muy adecuado y yo creo que no sé cuál fue tu proceso ahí de iteración para efectos de decidir cómo les iba a poner al programa, pero hablemos de Tarapacá, me parece muy bien porque pone en el centro a nuestra región y al diálogo, la necesidad de conversar, de discutir Exactamente. con altura de miras, con amistad cívica y de difundir ideas que preocupan a la ciudadanía, porque es precisamente este tipo de instancias y estas conversaciones las que finalmente se traducen en políticas públicas concretas que hacen que las cosas mejoren para la ciudadanía. Así que muy, muy agradecido, te felicito nuevamente y espero poder estar invitado en alguna nueva sesión de Hablemos de Tarapacá. Dalo por hecho, Felipe. Vas a estar invitado, te voy a invitar a todos los programas para que nos aportes con tu visión profesional. Y bueno, y a todos los amigos que nos ven, suscribirse a este canal, denle like al video. Si se suscriben les llegarán las notificaciones para los nuevos programas. Estaremos compartiendo los próximos capítulos. Vamos a estar lanzando tal vez un capítulo a la semana, dependiendo de la recepción del público, podríamos hacer algo más, pero hay muchos temas que tratar. Creo que podemos hacer un aporte a la conversación, como dijo Felipe. La conversación siempre es sana y siempre es bienvenida, independiente del sector político, religioso, social, del que sea. Tenemos que aunar criterios, todas las ideas son bien escuchadas y acá la idea es conversar, debatir y llegar a acuerdos. Eso suma. Así es que gracias a todos por su presencia virtual con este programa y los estaremos esperando en nuestros próximos capítulos. Muchas gracias a todos. Gracias, Felipe. Rodrigo, un gran saludo a todos los que nos vieron y nos escucharon hoy día. Ok, gracias.